Bienvenidos a The Debate, nuestro espacio de análisis riguroso y contraste de perspectivas. Hoy tenemos sobre la mesa una estadística que, sinceramente, cuando la revisé en nuestro material base, tuve que leerla un par de veces para asimilar su magnitud. Hablamos de un 67%. Una cifra que asusta, la verdad. Asusta porque define la realidad económica contemporánea. 67 de cada 100 personas en Estados Unidos viven estrictamente al día, de cheque en cheque. Llegan a fin de mes sin absolutamente ningún margen económico, caminando por la cuerda floja. Y lo verdaderamente fascinante del material que estamos analizando es que no apunta a una crisis de ingresos como la causa principal de esta precariedad. Apunta a un fenómeno mucho más cotidiano, más sutil y que todos tenemos en nuestros teléfonos móviles: la economía moderna de la comodidad. La era del lo quiero ahora y lo quiero en la puerta de mi casa. Exactamente. Y esa es la pregunta central que vamos a diseccionar hoy. Queremos analizar si esta proliferación absoluta de pagos por conveniencia, ya sean envíos de comida a domicilio, el café de especialidad de cada mañana o esa maraña de suscripciones digitales, es en su propia naturaleza una trampa que destruye la riqueza a largo plazo. O si por el contrario, estamos ante un intercambio racional. Un intercambio de dinero por tiempo, que, desde mi perspectiva, es el recurso más valioso que tenemos. Mi postura en el análisis de hoy es que demonizar la comodidad es un enfoque reduccionista. Castigar al individuo por comprar tiempo ignora por completo el valor económico de las horas humanas. La comodidad no es el enemigo, es una herramienta de gestión brutalmente eficaz. El problema, y aquí es donde creo que está el matiz clave, surge únicamente cuando ese consumo se vuelve automático, pasivo y sobre todo no examinado. Ya. Y yo voy a defender la perspectiva opuesta. Desde mi punto de vista, estos microgastos en comodidad son una fuga silenciosa. Es la muerte por 1000 cortes, una sangría imperceptible que aniquila el futuro financiero de una persona, fundamentalmente porque le roba algo irrecuperable, que es el poder del interés compuesto a lo largo de los años. Para establecer esto con claridad, tenemos que entender por qué esta economía es tan devastadora, y es porque se nos presenta en incrementos que nuestro cerebro clasifica como inofensivos. Los famosos pequeños lujos, ¿no? Eso es, nos enfrentamos a la suma implacable de lo cotidiano. Vamos a aterrizarlo con el clásico ejemplo del café para llevar, que suele ser el blanco fácil en las finanzas personales, pero, a ver, lo es por una buena razón. Preparar un café en casa te cuesta unos céntimos. Bajar a la cafetería de moda y pedirlo para llevar supone un desembolso de 4 o 5 dólares. Y en el momento tu cerebro te dice, son solo 5 dólares, me lo he ganado. Exacto, la fricción es mínima. Pero la matemática es inexorable, no entiende de emociones. Un café diario de 5 dólares, 5 días a la semana, son 25 dólares, 100 al mes, 1.200 dólares al año. Y ojo, porque esto es solo la punta del iceberg de esta economía. Si damos el salto al servicio a domicilio, al delivery, los datos del estudio de Forbes que manejamos son demoledores. Pedir comida a través de una aplicación es hasta 5 veces más caro que cocinar en casa. Mi argumento es que ceder constantemente a esta economía sin fricción es la causa subyacente de que ese 67% viva al día. Se están privando del poder multiplicador de sus ingresos. A ver, entiendo perfectamente la progresión matemática que planteas y los números puestos así en frío impresionan. Pero creo que plantear que el individuo debe maximizar cada céntimo a costa de su propio tiempo es una visión incompleta. Fíjate en esto. Estás asumiendo que el valor del tiempo de esa persona es cero. Bueno, no diría cero, pero sí que el coste de esa comodidad es desproporcionado. Pero es que la utilidad marginal de las horas que componen nuestro día no es estática. Si una persona tiene más dinero que tiempo, o si su tiempo tiene un alto coste de oportunidad, es decir, lo que pierde por no estar haciendo otra cosa, pagar por esa conveniencia no es un despilfarro, es una decisión financiera estratégicamente superior. Incluso si le cuesta 5 veces más que hacerlo por sí mismo. En muchos casos sí, totalmente. Piensa en lo que se libera. Al quitarte de encima tareas logísticas como hacer la compra, cocinar, limpiar, estás redirigiendo tu capital temporal hacia actividades mucho más productivas. Puede ser avanzar en tu carrera profesional, estudiar o simplemente mantener tu salud mental después de una jornada de 10 horas. Por eso insisto en que la línea divisoria no está en el acto aislado de gastar 5 o 15 dólares, sino en la intencionalidad. Hay una diferencia abismal entre ser frugal, que es elegir con criterio dónde pones tu dinero, y ser tacaño,
que sufre por cada céntimo a expensas de tu calidad de vida. Ese concepto de capital temporal suena muy bien en la teoría, pero permítame que te baje un poco a la realidad de lo que realmente cuesta esa conveniencia, específicamente con el reparto a domicilio, porque la estructura de precios de estas plataformas está diseñada milimétricamente para ocultar el verdadero impacto financiero al usuario. No estamos hablando de pagar un pequeño recargo por el servicio. Te refieres a la acumulación de costes en el carrito de la compra, claro. Exactamente. El consumidor rara vez audita el proceso completo. Fíjate en cómo funciona. Para empezar, los restaurantes suben los precios de los menús dentro de la aplicación entre un 10 y un 25%, solo para absorber las comisiones de la plataforma. Así que tu punto de partida ya está inflado. A ese sobreprecio base, el usuario tiene que sumarle la tarifa de servicio. Luego la tarifa de entrega. Si el pedido es pequeño, un recargo adicional. Y finalmente, la propina para el repartidor. Sí, la pantalla final del pago a veces es una desagradable sorpresa. Una sorpresa que duplica el precio. Un pedido cuyo valor nominal en el restaurante era de $15 se transforma por arte de magia en un cargo de $25 o $30 en tu tarjeta. Si volvemos a la matemática y al coste de oportunidad real, cocinar en casa solo 4 días a la semana supone un ahorro anual de $4.700. $4.700 al año. Es dinero. Es muchísimo dinero. Y en un periodo de 3 años estamos hablando de $14.000. $14.000 equivalen a la entrada para comprar un piso en muchísimas ciudades, o es el precio de un coche. Creer que pagar el doble por una hamburguesa un martes por la noche es simplemente gestionar tu tiempo es subestimar de una forma muy peligrosa la magnitud del capital que estás evaporando semana tras semana. Claro, el ejemplo de los $14.000 tiene mucha fuerza, no te lo niego. Pero creo que a esa ecuación le sigue faltando una variable fundamental. Hagamos el ejercicio inverso con los mismos datos del material. Si preparar esa comida en casa, desde cero, requiere unos 40 minutos de dedicación exclusiva y el ahorro neto frente a pedirlo por la aplicación es de $15, lo que en realidad estamos diciendo es que ese individuo está ganando unos $20 por hora al cocinar. $20 netos por hora, libres de impuestos, por estar en tu propia cocina. A ver, no me parece un maltrato para la mayoría de la población. No lo es para todos, cierto, pero para una gran parte de los profesionales en la economía actual, su tiempo está valorado muy por encima de esos $20 por hora. Si tu hora de trabajo o de descanso estratégico vale $50, delegar la cena por 15 es un equilibrio totalmente racional. Además, creo que estamos cayendo en una falsa dicotomía. O pides a domicilio todos los días y te arruinas, o cocinas desde cero cada noche y acabas agotado. Ya. ¿Y cuál es el punto medio que propones? Sistemas intermedios como el batch cooking, la preparación de comidas en bloque, dedicar un domingo, de manera intencional, 2 o 3 horas para dejar resuelta la alimentación de toda la semana laboral. Esto es un ejemplo perfecto de cómo la conveniencia y la eficiencia pueden coexistir. Reduces drásticamente el gasto en las aplicaciones de reparto, mantienes una nutrición adecuada y, sobre todo, preservas tu tiempo y tu energía mental de lunes a viernes, que es cuando tienes mayor carga cognitiva. No es despilfarro, es una asignación inteligente de recursos que son finitos. A ver, te compro el argumento del batch cooking, porque implica precisamente lo que yo defiendo, que es el esfuerzo consciente frente a la conveniencia prefabricada. Pero me gustaría llevar este debate a un terreno donde la intencionalidad de la que hablas brilla por su ausencia. Si el reparto a domicilio es un gasto activo donde al menos tomas la decisión de pedir, el modelo de las suscripciones representa el triunfo absoluto del gasto pasivo. Es la culminación de la fricción cero. El agujero negro de las tarjetas de crédito. Literalmente. Y funciona mediante un engaño psicológico muy pulido. Ya no sacas un billete de la cartera, ni siquiera pasas la tarjeta por el datáfono. Es un cargo recurrente de baja fricción. El modelo de negocio de gran parte de estas plataformas no se sostiene en el valor continuo que le dan al usuario, sino en la inercia, en el olvido. Los datos que tenemos son contundentes. El millennial promedio mantiene 8,2 suscripciones activas. ¿8 suscripciones? Claro, entre plataformas de vídeo, música, gimnasios virtuales, aplicaciones de productividad. Suman rápido. Y suman un gasto que supera los $200 mensuales, $2.400 al año.
Pero lo verdaderamente alarmante de esto, y por lo que sostengo que es una trampa destructora de riqueza, es la falta de agencia, la falta de control del consumidor. El 42% de las personas olvida por completo que tiene estos cargos activos mes tras mes. Todos hemos caído en esto alguna vez. Te apuntas al mes de prueba gratuito para ver el final de una serie o probar una herramienta, se te olvida ponerte la alarma para cancelarlo y de repente llevas un año entero financiando algo que no has vuelto a abrir. Totalmente. De hecho, el dato promedio indica que cada individuo mantiene al menos una suscripción que no utiliza en absoluto. 0 segundos de uso. Eso supone tirar a la basura $127 al año. Por eso digo que esto no es gestión del tiempo. Es una infraestructura económica diseñada específicamente para extraer capital de manera silenciosa, aprovechándose de nuestra fatiga de decisión. A ver, el argumento tiene muchísimo peso y reconozco sin reservas el peligro de esto que podríamos llamar el gasto dormido. Es un viaje a la distracción, pero presentar al consumidor como una víctima perpetua, incapaz de reaccionar frente a esta inercia, contradice la evidencia empírica más reciente que tenemos en el informe. Fíjate en los datos de 2025. ¿Te refieres a la corrección del mercado? Sí, porque vimos una reacción sumamente racional y sobre todo proactiva. Frente a esta saturación, los hogares estadounidenses auditaron su consumo y recortaron el número de suscripciones de 4,1 a 2,8 en el transcurso de un solo año. Estamos hablando de una caída del 32%. Una corrección importante, sin duda. Es que el 41% de los encuestados afirmó sentir fatiga de suscripción. ¿Y qué nos indica esto a nivel general? Nos demuestra que los individuos no son simples agentes pasivos a merced de las corporaciones. Poseen agencia real. Son perfectamente capaces de mirar sus extractos bancarios y auditar su consumo cuando perciben que ese valor marginal de la comodidad ha desaparecido. No hace falta vivir como un ermitaño y renunciar al modelo de suscripción por completo. Pero requiere una vigilancia constante. Requiere aplicar reglas empíricas de gestión personal. Por ejemplo, la regla de los 30 días. Cancelación inmediata de cualquier servicio que no hayas utilizado en el último mes. Si lo vuelves a necesitar, te vuelves a dar de alta, que cuesta 1 minuto. El mercado se ajusta, las personas aprenden a navegar estas aguas. La conveniencia no es inherentemente mala si mantienes el timón. Entiendo por dónde vas y celebro esa reducción del 32% en las suscripciones. Pero sinceramente no me convence como justificación porque llega tarde. Llega tarde para el capital que ya se ha esfumado durante años de inercia. Y aquí es donde creo que el argumento de pagar por tiempo se derrumba frente a la realidad financiera, porque subestima trágicamente el concepto de lo que yo llamo el dinero que nunca nació. Explica un poco más ese concepto, porque me parece central en tu postura. Cuando justificamos estos microgastos, ya sea argumentando que nos ahorran 40 minutos en la cocina o que eventualmente nos daremos cuenta y cancelaremos la suscripción, estamos ignorando el coste de oportunidad del interés compuesto. El dinero que gastamos hoy en una conveniencia frívola no solo desaparece de nuestra cuenta corriente actual, pierde de forma irrevocable su capacidad de multiplicarse a lo largo del tiempo. Claro, la magia del interés compuesto. El dinero trabajando para ti. Y las matemáticas del interés compuesto son implacables. Vamos a ponerle cifras. Un ejemplo modesto que cualquiera puede visualizar. $100 al mes. $100 que podría rescatar fácilmente cancelando un par de suscripciones fantasma y reduciendo 2 pedidos a domicilio. Si en lugar de gastarlos, los inviertes a un modesto 4% anual compuesto, esos $100 mensuales se convierten en casi $30.000 en un plazo de 10 años. $30.000 solo recortando 100 al mes. Y de esa cifra, $7.500 son puramente intereses. Es dinero generado de la nada, dinero que ha crecido de forma autónoma. Pero vamos más allá. Si elevamos la perspectiva a largo plazo y pensamos en una cartera diversificada con un rendimiento conservador, digamos del 6%, $10.000 que logres salvar y los inviertas hoy, se transforman en más de $57.000 en 30 años. Y esto sin necesidad de que aportes un solo céntimo adicional en todo ese periodo. Es decir, el coste real de ese pedido a domicilio no son $30 hoy, son cientos de dólares en tu jubilación. Exacto.
Cuando una persona, especialmente si pertenece a ese 67% atrapado en el ciclo de vivir al día, paga por la fricción cero del consumo moderno, no está comprando tiempo presente. Lo que está haciendo en realidad es vender su libertad financiera futura, y la está vendiendo a precio de saldo. Validar la importancia de automatizar el ahorro y aprovechar esa curva matemática del interés compuesto es fundamental. En eso coincido al 100%. No hay debate ahí. Sin embargo, yo lo sigo abordando desde un ángulo distinto en lo que respecta a la psicología y al comportamiento humano. ¿A qué te refieres? ¿A que es demasiado exigente? A que insistir en que cada dólar gastado en una comodidad es una traición a nuestro yo del futuro del año 2050 y tantos, es una receta infalible para generar una ansiedad financiera crónica. No lleva a la prosperidad, lleva a la parálisis. La vida no puede concebirse exclusivamente como una hoja de cálculo, un ejercicio constante de acumulación para un futuro que, seamos honestos, tampoco tenemos garantizado. Ya, pero la alternativa es la precariedad actual. No necesariamente. La clave, insisto, reside en la intencionalidad. Por eso yo defiendo aplicar herramientas pragmáticas en lugar de promover una privación absoluta o un sentimiento de culpa por pedir una pizza. Por ejemplo, frente a la inmediatez de esta economía, yo recomiendo la aplicación de la regla de las 24 horas para las compras impulsivas. Obligarte a esperar un día antes de darle al botón de comprar. Exactamente. Te quitas la urgencia. Obligarse a esperar un día entero antes de realizar un gasto no planificado actúa como un filtro emocional excepcional. La inmensa mayoría de las veces el deseo de comprar eso se evapora. ¿Por qué? Porque estaba fundamentado en un pico de dopamina, en un impulso momentáneo de la aplicación, no en una necesidad real ni en un cálculo de conveniencia. Funciona como un cortafuegos contra la fricción cero. Eso es. Pero ojo, si después de esas 24 horas revisas la situación y ese gasto sigue alineado con tus prioridades, quizás realmente necesitas ese servicio para ganar horas de sueño o para poder terminar un proyecto importante, entonces realizar el gasto es completamente legítimo y racional. Lo que yo llamo la comodidad examinada es un estado de equilibrio. Permite al individuo disfrutar de su presente, apoyarse en los servicios que realmente facilitan su vida e incrementan su productividad sin sacrificar por ello la estabilidad futura. Se trata de que, cuando audites tus cuentas y liberes recursos, redirijas conscientemente ese dinero hacia los vehículos de inversión que mencionabas, pero sin vivir en un estado de austeridad y penitencia perpetua. Bueno, al llegar a la síntesis de nuestras posturas en este análisis, debo reafirmar el núcleo de mi argumento inicial. Frente a las cifras que hemos manejado hoy, minimizar los gastos en las comodidades cotidianas de esta economía moderna no debe verse como un acto de privación, ni mucho menos como una apología de la austeridad extrema. Sino como un mecanismo de defensa. Es, de hecho, la estrategia fundamental y probablemente la más accesible que tiene el ciudadano medio para lograr escapar de ese asfixiante 67% que vive de cheque en cheque. Cada vez que elegimos el esfuerzo consciente sobre la conveniencia prefabricada y empaquetada, no estamos simplemente ahorrando unos pocos dólares sueltos, estamos recuperando nuestro propio futuro. Estamos reclamando decenas de miles de dólares en interés compuesto a lo largo de nuestra vida. Si logramos entender que estos microgastos son en realidad una fuga estructural en nuestro patrimonio, podemos tomar el control, detener la sangría y construir una base de riqueza que nos otorgue verdadera autonomía. No esa falsa ilusión de tiempo libre que nos venden las notificaciones de las aplicaciones. Es una advertencia muy potente. Por mi parte, y a modo de cierre, reitero mi convicción de que el tiempo es nuestro recurso más finito y el único que es verdaderamente no renovable. La conveniencia y los servicios de la economía de la comodidad no son villanos por naturaleza. Cuando se auditan con el rigor adecuado, cuando se filtran con reglas como la de las 24 horas y se alinean deliberadamente con nuestras prioridades vitales, actúan como un motor excepcional, un motor de productividad y de mejora palpable en nuestra calidad de vida. Siempre y cuando el cálculo se haga de forma honesta. Totalmente. No podemos ignorar el cálculo de nuestro propio coste por hora en las decisiones diarias. Si pagar a una plataforma para delegar una tarea doméstica pesada nos permite invertir tiempo en nuestro desarrollo profesional, en ir al gimnasio a cuidar nuestra salud física o simplemente en tener un periodo de descanso mental muy necesario en esta sociedad hiperconectada, entonces esa comodidad es una inversión sumamente rentable.
El secreto, el equilibrio, se encuentra siempre en la intencionalidad del gasto, en asegurar que cada dólar invertido en comprar tiempo presente genere un retorno de valor real para la persona. Fíjate que, a pesar de que hemos abordado los datos desde orillas opuestas, yo priorizando el coste de acumulación perdido y tú defendiendo la optimización del tiempo, creo que hemos convergido en un punto absolutamente innegable a lo largo de esta charla. Sí, creo que ambos vemos el mismo obstáculo en el camino. Ambos coincidimos en que el verdadero peligro, la trampa letal en la que cae ese 67% dentro de la economía moderna, es la comodidad no examinada. Exacto, esa es la verdadera zona de riesgo para cualquiera que nos escuche. El consumo que ocurre por pura inercia. Cuando dejas que las suscripciones corran en segundo plano, cuando pides la cena sin mirar el desglose de tarifas simplemente porque estás cansado. Ese consumo sin auditoría ni reflexión es el que erosiona las finanzas. Por ello, más allá de si eliges ser más frugal o si decides invertir en conveniencia, la lección transversal es la vital importancia de establecer hábitos de revisión. Hay que auditar financieramente nuestras cuentas periódicamente, cazar esos gastos dormidos y cuestionar cada pago recurrente para asegurar que, al final del día, cada desembolso refleje una decisión consciente y no un reflejo condicionado. Equilibrar tiempo y dinero en el ecosistema actual, donde las empresas invierten millones en eliminar cualquier barrera para que gastes, es sin duda uno de los desafíos más complejos e interesantes de la vida moderna. Creo que la mejor conclusión que podemos sacar hoy es pasarle el testigo a quienes nos escuchan. Quede en sus manos abrir hoy mismo sus extractos bancarios, calcular de forma honesta y realista cuál es su propio coste por hora y decidir con plena conciencia qué dirección quieren darle al futuro de su capital. Hay muchísimo más que explorar bajo la superficie de estas cifras y en la psicología de nuestros propios hábitos de consumo. Desde luego, la invitación está sobre la mesa para cuestionar las rutinas, transformar la inercia en propósito y evaluar crudamente si la conveniencia que estamos comprando trabaja a nuestro favor, empujándonos hacia adelante, o si está trabajando secretamente en nuestra contra. Nos despedimos por hoy dejando esta reflexión abierta. Hasta la próxima edición.